Ya, un poco más de zoom. Ya. Ya. Grabando. Bueno, toma uno. Vamos a ver entonces el volumen de un sólido de revolución. Como les decía, habíamos estado analizando ya, por ejemplo, áreas, cálculo de áreas, y era la primera aplicación que nosotros teníamos de las integrales. Ahora vamos a ver entonces el volumen de un sólido, que resulta de hacer girar a través de algún eje, a través de alguna línea recta, etcétera, a alguna región que se puede denotar por funciones. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos el eje, el plano cartesiano, ya denotamos los ejes, y como ustedes saben, una función, podemos graficarla así, una función cualquiera, f de x, donde tendríamos el área delimitado por algunas rectas. Podemos graficar con otro color unas rectas, bueno, esto sería por ejemplo x igual a, x igual b. ¿Cómo encontraríamos, y ustedes ya deberían conocer, cómo sacamos el área, esta área que yo denoto acá, que está sombreada con azul? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál era la fórmula o cómo aplicábamos integrales? ¿Integral desde qué punto sería? ¿Se acuerdan? Ya, ¿de qué? F de x, ajá, porque tenemos aquí generalizado. Y esto estamos analizando en términos de x, ¿no? Que significa que estamos viendo a x como la variable independiente. Por eso tomamos los límites en función de x. También acordémonos, algo que dijimos, que no necesariamente tiene que estar esto en términos de x. Podría, por ejemplo, estar en términos de y, donde cambiaría, por ejemplo, y podemos denotar alguna función en términos de y, por ejemplo, algo así. Eso sería una función en términos de y. Denotemos aquí, bueno, los ejes, pongamos y, aquí con el marcador de la mano. Entonces ahí estamos viendo a la función en términos de y, esto sería la función en términos de y, donde tendríamos entonces que analizar los límites, en este caso serían desde a, viendo en términos de y, ¿no? Hasta este punto que sería el punto b. Esa sería la función en términos de y. Y como les digo, en este caso, ¿cómo sería el área? Igual los límites no cambiarían, ¿no? Igual estamos con el inferior como a, el superior como b, y de ahí, ¿de qué tenemos que poner aquí? F de y, en términos de y, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rotar estas regiones. Por ejemplo, podemos hacer rotar esta región en términos del eje x, o sea, en relación al eje x, quedando una figura, si es que se dan cuenta, bueno, más o menos de esta forma, ¿no? Lo que giraría. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer girar o hacer rotar a esta área que se denota con el eje y. Podemos hacerle girar en términos de y, o sea, en este sentido. Lo que nos daría una figura más o menos de esa forma. Si ustedes quieren verle más o menos en 3 dimensiones, bueno, se podría hacer algo así y un poco sombrearle. Para tener una idea de la figura que tendría en 3 dimensiones, algo así como, bueno, si es que le hacemos algo así, como un limón, algo así. Otra cosa que quisiera comentarles, ¿ustedes saben cómo se llama esta figura geométrica? Es algo, sí, no, esto de acá que se forma entre, por ejemplo, dos funciones parabólicas. Creo que hicimos un ejercicio, o no hicimos con ustedes, de áreas, pero bueno, en este caso, por ejemplo, si es que nosotros tenemos dos parábolas, una que representaría, por ejemplo, una función cuadrática, que sería esta de acá, y la que está para abajo también sería una cuadrática, pero negativa, ¿cierto? Entonces, entre estas dos funciones se forma esta figura, que es muy común y es muy importante en connotación también de geometría sagrada. Ya, geometría sagrada. Ya saben que esto es algo que no se habla mucho, pero por eso les preguntaba, ¿no? Para comprobar, ¿por qué será que esta forma, que es
tan, digamos, representativa en términos de espiritualidad. Porque si es que se dan cuenta, si es que yo borro acá, ¿qué representa esto ahora? A Jesús, a la cristiandad, etcétera, ¿cierto? Pero, bueno, se dice que viene del pescado y de esa referencia en la Biblia, de la pesca, etcétera, pero tiene un poco también más que ver. Y esta figura, para que tengan una idea, y hasta ahí vamos a hacer el paréntesis, se llama Vésica de Piscis. Ya, esa forma, Vésica de Piscis. Les dejo hasta ahí para regresar al tema que estamos de la clase, pero como ya saben, hay otras cuestiones que también, por algo no sabemos de esto, ¿no? Por algo no le hemos dado alguna forma de hoja, tal vez. Fíjense que las hojas, en la naturaleza esa forma abunda y ni siquiera sabemos cómo se llama. ¿Por qué? Porque hay cierto conocimiento que se dice que es hermético, que es lo que estábamos... Todo esto, como ustedes ven, a veces yo empiezo a dar una clase y se relaciona con otros temas, entonces también me parece bueno comentar con todos, ¿no? Y por eso también estamos grabando. Y bueno, por ejemplo, hermético, para ya concluir esto, es algo que es bien cerrado, ¿no? Que no puede ni entrar ni salir. Generalmente uno hace referencia al aire hoy en día. Que algo esté cerrado herméticamente quiere decir que no puede entrar ni salir, sobre todo aire, quiere decir. Pero en realidad viene del Hermes, ya, otra clave ahí, ¿sí? Viene de Hermes, que es un personaje cuyo nombre se le acuña desde tiempos del antiguo Egipto. Ya, entonces algo hermético es algo que no debe entrar ni salir. Esto de acá, por ejemplo, ¿por qué es que nadie sabe y nadie respondió? Porque es conocimiento hermético, ¿ya? Y que estamos queriendo que ya se difunda, digamos. Entonces, bueno, la idea de regresar a lo que estábamos es que, si bien esta es la fórmula de las áreas, nosotros también podríamos tener en cuenta una fórmula para este volumen que se genera al hacer rotar una forma similar a la que vemos acá, o cualquier forma, ¿no? En este caso una función irregular. También le podemos hacer a esta región girar a través del eje X, por ejemplo, para que nos dé una forma, bueno, algo así parecida, ¿no? Se refleja lo de arriba con lo de abajo, por lo que está rotando a través del eje X. Por eso revolución, ¿no? Porque le hacemos revolucionar, girar a alguna parte, alguna región que tiene que ver con funciones en matemática. Entonces, ahí la fórmula, como les digo, primero les voy a decir la fórmula y después vamos a analizar de dónde viene. Creo que de esa manera tal vez se puede entender mejor. Y normalmente como estudiantes lo que queremos es cómo se soluciona el examen. Entonces, de esta manera es, ¿no? Entonces, la idea del volumen, la fórmula, es que es la integral desde A hasta B. Adelante, por favor. Desde A hasta B de la función f de x elevada al cuadrado, perdón. Elevada al cuadrado. Esa es la fórmula del volumen, ¿no? De revolución. Para estos casos específicos, ¿no? Donde hay, por ejemplo, una función y a esa función le hacemos girar a través del eje X o del eje Y. Entonces, esa es la fórmula para el volumen de revolución de una área que está dado por una función, el eje X, desde un punto A hasta un punto B. Está limitado también. Y eso es elevado al cuadrado. Ya, esa es la fórmula. Entonces ahora vamos a analizar de dónde viene la fórmula. Y para eso vamos a resolver un ejercicio, ¿no? Ya aplicando lo que sabemos, ¿no? Ya hemos visto integrales indefinidas, hemos visto definidas, y ahora vamos ya a aplicarlas, ¿no? Ya vamos a aplicar en un ejercicio con la fórmula básicamente, y a través de eso vamos a ver de dónde viene esa fórmula. Entonces, preguntas hasta este punto. Bueno, las personas que llegaron, justamente estamos filmando para que lo que no pudieron avanzar de la clase o llegar a la clase puedan verlo después a través de un link. Entonces,
Las personas que estuvieron desde el principio, ¿tienen preguntas de lo que acabamos de ver? Digan nomás, ya saben que se puede preguntar cualquier cosa y esa es la idea, somos estudiantes, entonces podemos equivocarnos. Esa es la fórmula de volumen que me dijo, ¿verdad? Sí, esta de aquí abajo es la fórmula de volumen de revolución. Esta de aquí que habíamos visto era la fórmula del área, ¿no? Ajá, del área de una función cualquiera que está delimitada entre rectas, por ejemplo, entre el punto A, el punto B, eso es lo que denota estos puntos, ¿cierto? O en este caso en X. Y la función cortada también por el eje X. Entonces, para estos casos específicos tenemos la fórmula, ¿no? Del área que tenemos ahí, eso es en términos de Y, o lo que tenemos ahí a la izquierda en términos de X, como en este caso. Se dice que la fórmula del volumen es al cubo. No, es al cuadrado, perdón, es la función, ajá. Dije al cubo, pero después corregí, es al cuadrado. Lo que sí es al cubo es la unidad. Ya cuando resolvamos el ejercicio, ¿te acuerdas que igual como en áreas? Después de resolver el ejercicio poníamos la unidad, si es que no nos especificaban, u al cuadrado, porque era un ejercicio de áreas. Pero como estamos ahora en uno de volúmenes, cuando acabemos el ejercicio ponemos unidades al cubo. ¿Sí? Ajá. ¿Ya? ¿Alguna otra observación, preguntas por ahí? Bueno, vamos a resolver entonces un ejercicio aplicando entonces lo que acabamos de hablar. ¿Ya? Ok. De ahí, como decimos, tenemos justamente el material para que las clases un poco fluyan de una mejor manera. Les recomiendo... Sí. Este gráfico de acá. Ya. Básicamente te explicaba en este gráfico que también puedes trabajar en términos de Y. O sea, en este caso, por ejemplo, para hacerle girar al área que te están dando a través del eje Y. Entonces, en esos casos tendríamos la integral en términos de Y. Eso te está denotando, ¿no? Entonces, a esta área le haces revolucionar y tendrías una figura parecida a esta en tres dimensiones, ¿no? Entonces, esa es la idea de este gráfico y denotar que esto es en términos de Y. Entonces, por eso tienes los límites en términos de Y, desde A hasta B, ajá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces con el ejercicio. Pongan el enunciado, dice lo siguiente. Calcular el volumen del sólido que resulta de rotar por el eje X a la región limitada por la función Y igual menos X al cuadrado más 6 y la recta Y igual 0. Ya, ahí está el enunciado. Les pongo también así porque la mayoría de enunciados con los que vamos a empezar trabajando son así similares, ¿no? Lo que nos va a cambiar es estas partes claves que vamos a poner en rojo. O sea, el eje nos pueden dar en algún ejercicio también que le hagamos rotar por el eje Y. También nos podrían dar el caso de que nos hagan rotar por una recta. Entonces ya vamos a analizar cómo sería ese caso. Por lo pronto vamos por los ejes X y Y funciones o regiones que están limitadas, acotadas por alguna función y algunas rectas también puede ser, ¿no? Entonces, en este caso vamos ya analizando
Vamos a ir borrando. Ya, sí. Cuando y el blog dice menos de x cuadrado, significa que va a ser una función así. Exacto. Esa es la idea de la En función. el lado negativo. Y En el lado negativo. en el lado negativo, no, Es el desplazado. desplazado, más bien, este más 6 Ah, sí, es de que te desplaza otro solo para el lado. para arriba. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, muy bien, la idea es justamente esa. Si es que tenemos que graficar esta función, menos x cuadrado más 6, la menos de x cuadrado es hacia abajo y más 6, entonces está desplazada hacia arriba 6 unidades. Entonces, sí tendríamos esa que sería la función y igual menos x cuadrado más 6. Entonces, bien, si es que podemos identificar rápidamente cómo se grafican ese tipo de funciones, se hace más fácil. Si es que no podemos identificar, no hay ningún problema. Ya saben que en matemática esto es progresivo. Entonces pueden utilizar el método que usarían para resolver esto, que es graficar mediante la tabla, por ejemplo. No das valores y vas viendo cómo se grafica. Si es que no conoces cuestiones como la ecuación de la función cuadrática, ¿no? En este caso, por ejemplo, este punto sería 6. Esta es la función y igual a menos x cuadrado más 6. Y la recta y igual 0 sería esta recta de acá. O sea, todos los puntos para los cuales y es igual a 0. Y es igual a 0 en este punto de acá. Entonces, todos estos son los valores de la recta y es igual a 0. Esta sí es una función, ¿no? Porque si es que le pasamos la prueba de la recta vertical, solo topa por un punto. Entonces, lo que nos está pidiendo girar es esta área que nosotros vemos ahí. Si es que giramos esa área a través del eje X, como nos está pidiendo, o sea, de esta manera, nosotros lo que vamos a tener es una reflexión algo así, como analizábamos ya en un caso anterior, ¿no? La figura acá sería algo así, la figura tridimensional, sería algo así. Y entonces nosotros, bueno, podemos sombrearla para que se note más que es la tridimensional. Y lo que tenemos que encontrar es el volumen de toda este sólido, ¿no? Por eso son volúmenes de un sólido de revolución, que resulta de revolucionar alguna región. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula para resolver básicamente este ejercicio, ¿no? La fórmula te decía que el volumen va a ser igual a pi por la integral. En este caso, ¿desde dónde hasta dónde sería? No sabemos así directamente, pero podemos calcular esto. Estos puntos de acá se llamaban los puntos de corte, ¿no? También las raíces de la función. Entonces, para encontrar esas raíces, estamos igual viendo los puntos para los cuales la función en y vale 0, ¿cierto? O sea, estamos viendo estos puntos de acá de la función. ¿Cuáles son? Para hacer eso, ya, igualamos a 0, ¿cierto? Igual que se hacía en áreas. Si es que tengo que sacar esa área, decíamos que igualamos a 0, se despeja entonces lo que tenemos acá, que sería, por ejemplo, hacerlo de esta manera para que quede claro. Queda de esta manera en positivo y elevando una raíz cuadrada queda más o menos raíz de 6. Ahora, yo les pregunto, ¿esa raíz de 6 no podríamos expresarla tal vez de otra forma mejor o ahí está de la forma más simple? ¿Cómo? 2 raíz de 3. ¿De dónde salía eso? Acuérdense que podemos, por ejemplo, descomponer un 6 con esta tabla. Por ejemplo, ¿podemos sacar la mitad? Sí, que es 3. De ahí, tercera, 1. Ya, entonces de ahí, básicamente, ¿cómo nos quedaría? 2 y 3 sería la descomposición del 6. Entonces, la raíz de 6... Afuera el 2 sería si es que tuviéramos otro 3, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso ya no hay cómo y quedaría así, acá. Entonces, en este punto, ¿qué tendríamos? Menos raíz de 6 y más Ya, y raíz de acá, 6. ya, muy bien. Y de ahí entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Ya, A raíz de 6. perfecto. Y aquí, ¿qué tendríamos? Entre paréntesis voy a poner. Ya. Así estaba la fórmula. Cuadrado, exacto.
¿Ya? Muy bien. De ahí entonces nosotros vamos a tener ya la operación. Tenemos que realizar la operación. Entonces, el primer término al cuadrado, ¿cómo queda? Voy a mantener todo, porque todavía no voy a integrar, sino que voy a operar hasta una forma mejor, digamos. Tiene que ver con este cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primer término al cuadrado? X a la cuarta, ya. Después, el segundo el doble producto, acá quedaría 12 negativo, ya. Y después, ¿qué quedaría? Más 36, que es, exacto, el cuadrado de 6. Eso por la diferencial de x. Seguimos entonces resolviendo por aquí abajo. Y ya tendríamos en este punto que integrar. Entonces vamos a mantener ese pi y podemos sacar un corchete para proteger a todo. Decir que pi va a estar multiplicando a todos estos términos, ¿no? Se distribuye. Y de ahí, ¿cómo nos quedaría la integración del primer término? ¿Ya? Después del segundo. ¿Ya? Ya, después puedo simplificar, pero vamos así por pasos más. 36. Así quedaría x. Ya, muy bien. Esto desde menos raíz de 6 hasta raíz de 6. Todavía no evaluamos, entonces tengo que mantener los límites, ¿cierto? Este x es un negativo, pongámosle que se vea bien. Por acá. Allá. Eso no es negativo. Listo. Y de ahí sí entonces ya tendríamos que evaluar. Vamos evaluando entonces, vamos término por término. Generalmente cuando son varios términos, yo sí recomiendo que evaluemos por términos, ¿no? Para no confundirnos tanto en signos, pero bueno, igual ya es su decisión en qué orden realizan la evaluación, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, dejo a pi afuera para no estar poniendo en cada término y después voy realizando la evaluación. Límite superior va donde va x, esto a la quinta sobre 5, exacto. De ahí, como este término fue positivo, el otro término para la evaluación de abajo va a ser negativo. Después voy a protegerle. Menos raíz de 6, y esto a la tercera. A la quinta. Bueno, es que yo voy haciendo términos por términos, ¿no? Entonces, primero este término con lo de arriba y lo de abajo. Por eso le puse negativo para ahora evaluar lo de abajo. Y entonces me queda 5. Ajá. ¿Por qué yo hago también así? Porque me parece más fácil, porque puedo ir poniendo aquí lo mismo que está acá. Lo que voy a cambiar es el límite, ¿no? Entonces esto va a ser en negativo y el signo también. Pero después va a estar el mismo término. Entonces de ahí, siguiente término está en positivo, en negativo primero. Los 12, ajá, ya, ajá, sobre 3 más, ya, exacto, lo mismo, pero con negativo que es el límite inferior, ¿cierto? Entonces de esta manera, ya, es 36 por raíz de 6, ya, perfecto. ¿Ya? Cerramos corchetes. Listo. Seguimos entonces ya con las operaciones, ya en este caso, ¿no? En este punto ya sería solo de operar. Y bueno, como esta no es clase de álgebra ni de aritmética, ¿cuánto sale esto? Pueden hacerle en la calculadora y ya vamos a tener la respuesta, ¿no? Sería posible, antes de que metan en la calculadora, para que se haga más simple, por ejemplo, ir simplificando, ¿no? Tercera, aquí queda 4, igual acá. Igual, podríamos notar cuestión de signos. Entonces, notar que este término es exactamente el mismo que este término, pero con un negativo. Entonces, va a ser como 2 veces este término. Entonces, se pueden ir analizando así, ¿cierto? Para después que las operaciones nos queden más simples. Operando todo esto ya debemos tener la respuesta. Entonces, pongámoslo por acá. Ya. Si no, también vamos haciendo las operaciones. Para que nos quede ahí. Y vamos poniendo acá la raíz de 5. Entonces, vamos viendo que esto va quedando
dos veces. Entonces puedo poner 2 raíz de 6 sobre 5, ¿cierto? Y ya me he hecho cargo de estos dos términos. Después aquí queda 4. Entonces queda menos 4, esto también menos 4. Entonces 4 raíz de 3 al cubo. Aquí entonces acuérdense también de algo importante. Que esto de acá, si es que teníamos... ¿Puedo yo transformar a esto? Perdón. Esto de aquí está al cubo. ¿Puedo yo pasar de esa manera? ¿Quién me dice? No, falta, hay que poner el 3 ahí, ¿no? No sería. El 3, ¿no sería? Hay que poner el 3. Raíz de 3. O sea, está... Eso es lo que está aquí, ¿cierto? Y bueno, estaría con un 4, pero a lo que yo me refiero es solo a esta partecita. ¿Sí se puede o no se puede? Ya, acuérdense, siempre hago este procedimiento en este punto. Esto de acá es lo mismo que esto de acá, ¿cierto? Y eso a su vez es lo mismo que esto de acá. Y eso a su vez es lo mismo que eso de ahí. ¿Sí? Nos acordamos propiedades, como decimos, de exponenciales, álgebra. Entonces ahí ya separamos y nos queda de esta manera. Por eso puedo yo a todas estas expresiones, por ejemplo, que tengo acá, acá también, yo podría transformarles a este 6 raíz de 6. Entonces voy a ir usando los dos términos para no confundirme tanto en este punto. Entonces aquí me queda 4 por lo que vimos, esto se hizo 1. Entonces queda 4 por 6 raíz de 6. 4 por 6, ¿cuánto es? 24. ¿Queda en qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces sería 24 raíz de 6. ¿Cierto? Y ya me he hecho cargo de este término, básicamente. Este de aquí es lo mismo, ¿no? Sale esto como negativo, entonces también es menos 24 raíz de 6. Sí, lo mismo, exactamente. Esto de acá es 36 raíz de 6, pero con esto de acá también se hace 36 más 36, ¿cuánto queda? ¿Ya? Entonces en positivo, sí, 72 raíz de 6. ¿Ya? Entonces, cuando tengan estas, por ejemplo, raíz de 6 y todo, no se hagan tampoco tanto problema, véanlo como que fuera X. Porque yo estoy seguro de que si es que tuviéramos algo así, ustedes se les hiciera como que la expresión está un poco más simple, ¿no? Pero como les digo, tomémosle solo como que fuera una variable, ¿no? No que es, pero le mantenemos así para que hagamos términos semejantes. A eso voy. Entonces aquí ya podemos operar de una mejor manera quedando pi y ya podemos hacer el mínimo, ¿cierto? Que en este caso el mínimo sería 5, aquí sería una raíz y aquí nos quedaría el 2, raíz de 6, ¿cierto? Aquí entonces quedaría 5 por 24, ¿cuánto es? Bueno, de hecho de una vez hagamos esto, ¿cuánto es 5 por 48? 240, ya, raíz de 6. Muy bien, gracias. Y más el 5 por 72. 360 raíz de 6. Ya, irán avisando igual si es que hay algo ahí que corregir. Y de ahí solo haríamos los términos semejantes de la parte superior, ¿no? Del numerador de esa fracción. Entonces nos quedaría 2 menos 40 más 360. ¿Cuánto es? 2 menos 240, eso quedaría menos 238 más 360. 122 raíz de 6 sobre 5. Y esto multiplicado por pi. Unidades al... Sí le podemos dejar ese número ahí. Al cubo. Unidades al cubo. Al cubo. Profe. A ver, en un número, tú te refieres a un número decimal. Claro, porque iba a quedar... Ya, tú puedes hacer eso pero poniendo aproximado. Ya, si es que pones igual, está mal, porque ahí estás perdiendo. Esto de aquí sí es exacto,
Pero si es que tú le pones como decimal y estás perdiendo exactitud, entonces ya no es igual, ya es aproximado. Ajá. Exacto. Repetir desde dónde? Desde aquí. Ya. Desde aquí. ¿Este paso? Ya. La evaluación entonces es lo que vamos a repetir el análisis. En la evaluación, mediante el orden que yo sigo, me voy fijando en los términos, ¿no? Entonces es este término que se repite acá, es lo mismo exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Que para el límite superior, que está acá, tú le pones el signo tal cual está originalmente, ¿sí? Pero cuando ya evalúas el límite inferior, que es exactamente lo mismo, pero va el límite inferior y el signo es del opuesto a lo que tengas acá. Entonces, fíjate, esto de aquí equivale al primer término, ¿no? Con lo de arriba, va ahí, y lo de abajo también. Y lo que cambia es el signo, aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces, ya me hice cargo, digamos, del primer término, paso al siguiente. Voy a evaluar con lo de arriba, entonces mantengo el signo, ¿ya? Y después, obviamente, mantengo el 12 para 3. Y de hecho, fíjense que aquí era de simplificar, nadie tampoco se dio cuenta o me dijo ese rato que aquí era mejor poner 4, para que de una vez ya nos quede más simple. Pero bueno, en todo caso, se va, como teníamos el 12, le pusimos ahí, con el 6, con el menos 6, y lo que cambia es los signos. Si aquí está negativo, aquí es positivo. Y de ahí el otro término, ¿no? Está en positivo, va con el más 6, y va con el en negativo, con el otro signo, con el menos 6. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, de acá ahora. Listo. Una vez que pasamos a ese punto, digamos, entonces nos fijamos en qué es lo que está pasando en cada término. Por ejemplo, en este punto de aquí no hay más que ponerle el 2 raíz de 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo ley de signos. Entonces esto de acá sería el mismo término en positivo, ¿no? Sería esto más esto mismo. Porque menos con menos, más. ¿Por qué menos con menos? No se pierde este negativo porque esto es impar. Entonces por eso queda menos con menos más. Y entonces quedaría esto más esto mismo. Entonces se queda 2 veces esto de aquí. O sea, 2 veces raíz de 6 para 5. Ajá. Porque el exponente no va ya. El exponente Ya no va. Está aquí. ya. Nos olvidamos de los exponentes. Ya, falta entonces acá, ajá, los exponentes. Ya. Ahí sí, entonces, sí, nos faltaba evaluar los exponentes de acá. 5, este de acá, 24 y 3, por ejemplo, acá. Bueno, en este punto nos faltaban los exponentes. Aquí sí evaluamos, por eso le sacamos el 24 raíz de 6 y todo eso, ¿no? Sí estaba faltando acá ver los exponentes, pero fíjense que también tenemos que entonces analizar, y esto de aquí acá, si es que tenemos 6 y tenemos elevada a la quinta, entonces también se da el caso, ¿no? De que nosotros tenemos lo siguiente, mejor pongámoslo en exponente, 6, esto estaría a la 5 medios, si le pasamos a exponente, ¿cierto? Siempre que o sea, pasándole a exponente, este número sea mayor que el de abajo, o sea, el numerador mayor al denominador, entonces podemos descomponerle más. La descomposición entonces se hace, podríamos verla en términos de también estos exponentes, porque fíjense, igual si es que nosotros tenemos estos, ¿será que es lo mismo que tener, por ejemplo, 2 sobre 2 por 3 sobre 2? Sí. 3 por 2. No. No, Ya. sumar sí. ¿Y así? Tampoco. No, sí. No, Ahí que tenía el azul. Tampoco. tampoco. Con el Ya. número de sumantes. Sí. Exacto. En este caso entonces, más bien, permítanme borrar esto por acá y verle de la forma que veíamos. Entonces por eso es que yo ya una vez que identifico
lo que hago es trabajar de esta manera, ¿no? Sabiendo que esta es una raíz cuadrada, entonces descompongo en cuadrados. Ese 6 a la quinta le puedo descomponer de esta manera, ¿cierto? Eso sí sería lo que estamos viendo, ¿cierto? Esto sí sería una igualdad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí al aplicarse las propiedades de exponentes queda la base, como todo esto se está multiplicando, se mantiene la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman quedando 6 a la 5, ¿no? Y como tenemos esta raíz, entonces por eso es 6 a la 5 medios. Entonces tiene relación con lo que vemos acá. Ahora también podemos aplicar, como saben, la propiedad exacta de que si es que tenemos multiplicaciones, la raíz se puede separar, se puede decir. Y entonces nos queda, exacto, 36 raíz de 6. Eso sería igual a esto, ¿no? Pongámosle aquí, 36 raíz de 6. Y entonces de esa manera ya podemos corregir lo que estaba acá mal. Pongámosle entonces de acá. Fíjense que sería entonces, en este punto, esto sería 36 raíz de 6, ¿ya? 36 raíz de 6 más 36 raíz de 6, ¿cuánto se hace? 72 raíz de 6, ¿ya? Y sobre 5, no nos olvidemos que había un denominador común. Ahí sí entonces estaría ya bien operado. Estos dos términos ya estarían bien operados, ¿sí? Y queda de esta manera. Ahí también abajo. Ahí abajo también. Aquí abajo, sí, también entonces hay que corregirle. ¿Qué sería entonces el 70, el Ahí solo póngale 72? 7. Así, Ajá. ya 72, y ahí sí. Operemos entonces otra vez este numerador. 72 menos 240 más 360, por favor. 192, ya, eso entonces sería, ya, 192. 192 raíz de 6 sobre 5 pi, unidades al cubo. Ya. Listo, entonces, tienen ahí ustedes ya un ejemplo, aplicamos ya esta idea, ¿no? ¿Preguntas hasta este punto? ¿Preguntas tienen tal vez? Digan, ya saben, hablen. Bueno, el 72. A ver, el 72, veamos. 72 raíz de 6, ya. Eso salía de aquí básicamente hacer ley de signos, menos con menos te da más. Entonces queda 36 más 36. Este término, ya. Este de aquí salía de saber que raíz de 6 a la quinta es 36 raíz de 6, ¿cierto? Y entonces 36 más 36, lo mismo que pasó allá, igual, ¿no? ¿Ya? Nada. ¿Ya? Bueno. Ahora entonces vamos a explicar de dónde sale la fórmula, ¿ya? Para entender un poquito entonces mejor que solo coger y aplicar una fórmula, ¿no? De hecho, vamos a tener que entender mejor ya para ejercicios un poco más complejos, donde tengamos, por ejemplo, volúmenes, pero no sean todos sólidos, sino sean hueco, por ejemplo, en ciertas partes. Entonces, en esos casos, igual vamos a tener que, como les digo, entender de dónde sale esa fórmula que estamos aplicando ahorita a ciegas, digamos, ¿ya? Entonces, como les decía, tiene que estar claro. ¿Tienen preguntas hasta acá? O si no, ya puedo borrar. Ya. Borremos entonces la parte de los números, quedémonos un poco con los gráficos y las fórmulas para la explicación. Ya.
Bueno, para la explicación mejor vamos a hacer otro ejercicio, tal vez un poco más simple, igual con valores. Les comento una cosa. Si es que se dieron cuenta tal vez, o yo me di cuenta, para decir mejor o expresarme mejor, yo me di cuenta que se les hizo más pesado el ejercicio cuando ya tuvimos que evaluar básicamente. O sea, en esa parte, porque de ahí todo lo demás, no sé, era como que ya fresco, todos íbamos de una siguiendo, pero ya llegamos a la parte igual del álgebra y ahí se hizo pesado para las explicaciones y ahí hubieron las preguntas, ¿no? Entonces esto les comento para recalcar la importancia de que ustedes mismos, viendo cómo cada uno está, porque no es que todos están igual, refuercen el álgebra. Esa es la recomendación y en general. Tal vez en general tienen dificultades como estudiante o tenemos a veces, como les decía, cuando tenemos problemas en las bases. Entonces yo sí les recomiendo que en cuestiones de álgebra se pongan un poco